Amén. Hoy estaba, no sé si cuántos saben, pero me vine en bicicleta a la iglesia. El Uber no me pasó a buscar, no sé qué pasó, left. Llegué transpirado. Era todo en bajada, pero después sube de vuelta. En la subida casi no llego. Casi llamo, intercedan por mí. Pero algo interesante pasó. Porque venía bajando rápido. Y miro y veo una bujía. ¿Cuántos saben lo que es una bujía? Ya, una bujía. Y seguí de largo. Y yo me acuerdo cuando era niño, encontrarse una bujía era algo, encontraste algo, encontraste parte de un auto, de un carro. Entonces di la vuelta y volví a buscar la bujía. Y la razón que la agarré, no porque de niño encontraba una bujía y era, viste, como que te habías ganado un auto, pero había un pastor que lo llamaban spark plug. Spark plug. Dice que cuando él empezaba a enseñar, creaba un fuego en la congregación. Amén, hasta las cabras se convertían. Así que, ¿cómo? Excuse me. Habla, pastora. Amén, ¿dónde estaba? Ya me... Sí, las cabras se convertían. Habla Jehová. Así que hoy no hice PowerPoint. Pesaba mucho mi bicicleta, no. No, me gustaría que abran sus Biblias. A ver, ¿cuántos tienen Biblia de papel? Si usted no trajo Biblia, por favor, siéntese al lado de un cristiano que tenga Biblia. Y si no tiene Biblia, hable conmigo. Vamos a conseguirle una Biblia linda. ¿Saben que a veces se encuentra Biblia en Dollar Tree? Ya, y hay que comprar Biblia, porque algún día vamos a ser tan digitados, tan digital, que no sé, ya el papel cuesta plata. Así que si yo siempre estoy buscando Biblias, algún día voy a hacer mi propia Biblia, la Biblia del mecánico, trayendo un spark plug to church. Y hoy vamos a hablar de David y también de Goliat. Dicen que Goliat era un hombre gigante, grandote. Muchos calculan que tenía 9 pies, 9 inches. Algunos piensan que tenía 11 pies. Y lo interesante es que se llama Goliat. Hay algunos que están jugando con el teléfono, por favor, escuchen bien. Dice que le llaman Goli. Goli, ya. Porque dice cuando lo veía la gente le decía, oh my golly. Es un chiste malo, pero bueno. No se puede traducir ese. What's golly mean, golly? Oh my golly. Yeah, pero dice que era grandote, he was big. Did you translate jokes or? Señor, bautiza con vino a Jonathan, por favor. Que traduzca mis chistes, aunque son malos, que los traduzca bien, para que sean graciosos. ¿Qué dije? Oh, Jonathan, entonces, no, Cristian. Perdón, al cuñado de Jonathan. Porque hay un Jonathan también en mi historia que vamos a ver. Amén. Pero saben que a David habíamos visto cómo Dios lo ungió a este hombre y estuvimos viendo que el poder de Dios estaba sobre su vida porque Dios tenía un plan específico. David fue parte de la genealogía que iban a ser Jesús. Así que era importante la misión que tenía David. Y yo creo que en nuestra vida también tenemos una misión importante para bendecir a nuestra generación. La Biblia dice que el Señor bendice hasta 1000 generaciones. Así que lo que usted está poniendo ahora en orden en su vida va a transferirse a la próxima generación y a la próxima y a la próxima. Es como que usted le está dando la antorcha con el fuego. Va pasando de generación en generación. Si no sabemos cuándo, hasta que el Señor llega, pero ahora la misión es de bendecir la próxima generación. Sí, por eso David nació con un propósito. Era el número 8 de 8 hermanos. 8 significa que es nuevos comienzos. Y muchos de acá quizás tienen
son así, nuevos comienzos, ¿no? En su vida no hubo cristianos, nadie iba a la iglesia, nadie se congregaba, nadie aceptó al Señor. Quizás usted es un nuevo inicio, como un Abraham, que yo siempre lo digo, somos Abraham en lo que hacemos, ¿sí? Así que usted abra su Biblia, vamos a leer. Así que vamos a leer un capítulo, no sé si lo vamos a leer entero, y quizás un poquito, es el capítulo 17, donde David mata a Goliat, ¿sí? Primera de Samuel 17, capítulo 17. El capítulo 16 que vimos la semana pasada es cuando el profeta Samuel unge a David, ¿sí? Él fue ungido 3 veces. Y esto es interesante, cuando esto del ungimiento, así como David fue ungido, fue señalado, era pequeñito cuidando las ovejitas, es bautizado, ungido, después lo ungen de vuelta, fue ungido primero delante de su familia, después enfrente de las tribus, vendría a ser y después enfrente del país. Y eso se asemeja a lo que Cristo está haciendo ahora mismo. Él vino como sirviente, pero Él va a venir ungido como rey al planeta, a la tierra, ¿sí? Así que bien interesante. Así que estamos en el proceso de esperar a Jesús. Y David también tuvo que esperar para ser rey. No fue de un día para el otro. Y si el Señor lo está llamando a algo, ore para que no, usted diga, el Señor me llamó a las misiones. Sí, pero poner tu vida en orden primero y después va a las misiones. Quizás el Señor te quiere un año, una temporada acá para aprender y después ir a las misiones. ¿Sí? ¿Están conmigo? Así que dice que los filisteos se juntaron. Vamos a leerlo de punta a punta el 17, porque es precioso. Hay tanto para aprender aquí, ¿sí? Así que tenemos los filisteos. Los filisteos estaban en contra del pueblo de Dios, que era Israel. Así que vemos acá, tenemos dos. En mi Biblia el título es David mata a Goliat. ¿Sí? Los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra. Y se congregaron en Saco. Bien interesante como Dios da siempre el GPS, el GPS, ahí donde se inició todo. Y cada nombre tiene un significado. Eso cuando uno estudia los nombres de la ciudad, el nombre de la gente, uno puede entrar profundamente al mensaje que Dios escribe en la Biblia. Así que hoy vamos a pasar de largo con los nombres, pero así que los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra. Y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca, en Efes, Damín. También Saúl era rey en ese tiempo, y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela. Y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos, así que se estaban preparando para la guerra. Tenemos el pueblo de los filisteos y el armamento, el army de Saúl también estaba ahí, listo para la batalla. Se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. ¿Todos entienden lo que pasó ahí? Sí, ¿no? Y los filisteos estaban sobre un monte, a un lado, e Israel estaba sobre el otro monte. Era como una U. Imagínense una U. El pueblo, los filisteos acá, el pueblo de Israel estaba acá y se miraban. Y la batalla cuando bajaban era para pelear ahí, en el valle. ¿Sí? ¿Sabe que nosotros vivimos en un valle, el valle del Willamette Valley? ¿No? También está en Napa, está el Napa Valley. ¿Sí? Es como siempre, hay montañas a los costados y bueno, y hay un valle donde pasan los ríos, las cosas crecen, plantas y todo, ¿no? Así que, y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba otro monte al otro lado y el valle entre ellos. Verso 4. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín. La palabra paladín quiere decir campeón. Este era el campeón de pelear, el cual se llamaba Goliat. Oh my God. Goliat, de Gat. Y tenía de altura 6 codos. Se calcula que era más o menos unos 10 pies este hombre. Y un palmo.
10 codos y un palmo. Las medidas que dice son antiguas, así era como de entre casi 9 pies, 10 inches a 11 pies. 3 metros más o menos. Ok, thank you. Y traía un casco de bronce en su cabeza. ¿Sí? Y llevaba una cota de malla. Y era el peso de la cota 5.000 ciclos de bronce. Se calcula que la armadura que este hombre tenía, sigamos leyendo, y sobre sus piernas traía gravas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar y tenía el hierro de su lanza, 600 ciclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Dice que la cabeza, la punta de la lanza, dice que pesaba más o menos unos 25 libras. Ya. ¿Usted ha visto en las Olimpiadas que tiran una pelota y que hacen así, dan la vuelta y la tiran así? Dice que esa pesa como unos 16 libras. Y a veces la tiran de acá para allá, nomás no la tiran muy lejos. Porque... Usted puede practicar con un watermelon. No, congélelo para que no se rompa. Pero dice que la armadura pesaba 115 libras. Este hombre estaba armado y tenía la jabalina. No se habla mucho de su espada. Dice que tenía una espada grandota, no dicen la espada. Pero este hombre era gigante, era Goliat. Era un hombre que gigante. Y entonces, sigamos leyendo porque la historia se pone bien linda. Verso 8. Pero, y su escudero iba adelante, el que lo guiaba, me imagino, cómo peleaba este Goliat. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel. Así que estaba ahí, le estaba gritando al pueblo de Dios, a Israel, diciéndoles, ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿Por qué se alinearon? Está diciendo, ¿por qué se alinearon a pelear? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? En otras palabras, ¿no nos tenemos ustedes como hijos? Le estaba diciendo, así le estaba diciendo más o menos. Ustedes no son lo que... ¿Qué están haciendo? ¿Se ponen a pelear si no van a hacer nada? Ustedes son unos chickens. ¿Me entienden? Dice, ¿no soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Dice, escoged de entre vosotros un hombre. Este es el Goliat, ¿no? Dice, escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. ¿Sí? Eras Nacho Libre, no sé qué. Si él pudiere pelear conmigo, verso 9, si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Miren qué challenge había esto, ¿eh? Así que si ustedes ganan, ustedes pueden hacer lo que quieran con nosotros, con los filisteos. Y si yo pudiere más que él, y el gigante dice, pero si yo gano y lo venciere, a vosotros seréis vuestros siervos y nos serviréis. Así que si ustedes no me ganan, van a seguir siendo esclavos, van a ser sirvientes de nosotros, de los filisteos. Así que, verso 10, y añadió el filisteo, hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Está repitiendo la misma palabra. Dadme un hombre que pelee conmigo. Y oyendo Saúl y todo Israel estas palabras de los filisteos, ¿qué pasó? ¿Estuvieron contentos? No, dice que se turbaron y tuvieron gran miedo. Yo creo que cuando el enemigo está tratando de asustar a la gente, esto es lo que pasa, te turba y te trae miedo. ¿Sí? Y esto es lo que está haciendo este gigantote, este grandote, tratando de traer miedo al pueblo de Israel. Verso 12, escuchen bien. David acá te dice toda la historia, lo que pasó en capítulo 16. Dice, David era hijo de aquel hombre afrateo de Belén, de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos. ¿Cuánto tenía? 8 hijos. Y en el tiempo de Saúl, este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Verso 13. Los 3
hijos mayores, los que se mencionaron en el capítulo 16, los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra. ¿Se acuerda? Ellos no fueron ungidos. Entraba 1, 2, next. Segundo, next. El tercero, next. Y dice, ¿no hay otro? Sí, Davidcito que está allá en el campo. ¿Sí? Dice, y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra. Y los hombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito, el segundo Abinadab y el tercero Sama. Lo habíamos visto la semana pasada en el capítulo 16. Y David era el menor, el número 8. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl. Pero David había ido vuelto dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Y usted diciendo, ¿cómo puede ser esto? ¿Sí? ¿Se acuerdan que estaban buscando un músico que sabía tocar? Un músico que era sabio, que era lindo, hermoso, prudente en sus palabras. Yo no vi ningún comentario la semana pasada de mi prédica, pero bueno. Pero prudente en sus palabras, era hermoso, porque creo que la presencia del Señor estaba sobre ese hombre, ¿sí? Sobre ese muchachito. Así que, pero ¿qué pasa? Cuando no estaba tocando, escuchen bien, cuando no estaba tocando en el palacio, él estaba ayudando ¿a quién? A su papá. Eso es lo que pasó. Sus hermanos, porque eran parte del army el rey Saúl, fueron a la guerra a pelear. Pero David, como vemos en el capítulo 16, tocaba, porque dice que un espíritu lo perseguía a Saúl, un espíritu malo de Dios. En otras palabras, como que Dios hizo atrás. Ok, vos querés hacer las cosas como querés, Saúl. You're on your own, sucker. Pretty much así. Así que vos haces lo que quieras. Si vos querés hacer tus cosas a la vez. ¿Y qué pasaba? Dice que el espíritu malo lo atacaba. Venía David con la guitarra. Demonios tienen que salir. ¡Pem, pem! Fuera. ¿Sí? Y eso es lo que pasaba. Y acá lo vemos a David, que no fue a la guerra, fue a atender a su papá. Vemos a David obediente también. ¿Se acuerdan que vimos el resumen de David? Verso 15. Pero David había ido y vuelto, dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. ¿Sí? Yo me puedo imaginar los músicos acá, los invitan a la televisión, cantando en la televisión, viene otra reunión, lo invitan a otro lugar. Y la cabeza se les infla así. Y le decimos, ¿y dónde estuviste el domingo? No, hemos viajado por todo el mundo. Te toca limpiar el baño a vos, ¿sabes tú que te hacías barrer el parking lot? No sé si es lo que me entienden. Ya, no se le agrandó a David la cabeza que tocaba en el palacio del rey. Habla Jehová, dice Pedro acá. El pastor que se llama Sparkplug. ¿Saben cómo funciona esto o no? No, no se puede explicar. Okay. Hay un pistón acá que sube y baja. Cuando baja, chupa la gasolina. Entonces va subiendo arriba de vuelta y la computadora le manda una chispa acá. Y entonces explota el pistón. Y el auto anda así. Y cuando tiene un auto que es 8 cilindros, tiene 8 de estos. Si tiene una moto, tiene un cilindro. Entonces tiene one spark plug, one piston. Interesante. No sparky, no moving, no sparky. Amén, ¿dónde estaba? Ok, perdón, estamos en David. Lo leo de vuelta. Dice, y David era el menor, siguieron pues a los 3 mayores de Saúl, pero David había ido y vuelto dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Verso 16. Venía pues aquel filisteo por la mañana. Estamos en el campo de guerra ahora. Y por la tarde
Y así lo hizo durante 40 días. ¿Saben que cuando el Señor menciona 40 días es porque hay una prueba? Jesús estuvo en el 40, el pueblo de Dios estuvo en el desierto por 40 años. Nunca se convirtió. Por favor, no caliente la silla acá por 40 años, por favor. Trabaje, haga algo para el Señor. Yo siempre digo, no llegue al cielo con las manos vacías, por favor. ¿Qué hiciste? No, pero me estaba preparando cuando era viejo, pero... Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde. Así que venía a la mañana y a la tarde. Así lo hizo durante 40 días. Y venía, ¿ves? Venga alguien que pelee conmigo, por favor. Estaba diciendo el Goli, el Goliat. Verso 17. Y dijo Isaí a David su hijo, toma ahora para tus hermanos, que estaban en la casa del padre David, una efa de este grano tostado y estos 10 panes, y llévalo pronto al campamento de tus hermanos. En otras palabras, lleva todo esto a tus hermanos que están ahí en el campo de batalla. Y escúchame bien que acá dice, y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000. Así que era cheese for the big cheese. ¿No? ¿Translation? No. Y mira a tus hermanos, están buenos y toma prendas de ellos. En otras palabras, no había text. ¿No? A ver cómo están tus hermanos. Decía, anda allá a ver si están bien. Y si están bien, tráeme una ropa de ellos. No sé si era laundry para que la limpie, pero era comprobante que ellos estaban bien. ¿Sí? Bien interesante. Ya, así que toma prendas de ellos. Y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Ela, peleando contra los filisteos. Verso 20. Se levantó pues David de mañana. En otras palabras, vemos que David era obediente también. Porque le estaba diciendo, lleva 10 quesos para el big cheese y lleva a tus hermanos efa de granos de tostados y esto, ¿sí? Le estaba llevando el Happy Meal a los hermanos. Y dejando las ovejas, escuchen bien acá, gente. Se levantó pues David de mañana y yendo a la playa, no dice así, y dejando las ovejas al cuidado de un guarda. A veces nos enteramos, ¿y dónde está? ¿Qué pasó que el maestro no vino? Oh, se fueron a la playa. ¿Dejaron a alguien encargado? Acá David era encargado de las ovejas. Se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda. Así que le dijo al guarda, guarda, yo me tengo que ir a llevarle el cheese a mis hermanos y al jefe, el big cheese. Así que ¿me puedes cuidar las ovejas por un tiempito? Con todo gusto, hermano David. Y se fue con su carga como Isaí le había mandado. Y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla. Así que el perfecto timing de David. Llega ahí y se estaban preparando para pelear. Y daba el grito de combate. ¡A la carga! Verso 21. Se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos. Ejército frente a ejército. Me encantó esto. Ejército frente a ejército. Verso 22. Entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje. Así que ahí salió el Amazon Prime. Hizo el delivery David. Entonces David dejó su carga en mano del guarda del bagaje y corrió al ejército y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Así que obediente acá al Davidcito, fue a ver si sus hermanos estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín, Goliat, que se ponía en medio de los dos campamentos que se llamaba Goliat, el filisteo, mira cómo Dios nos explica esto una vez, 3 veces, 4 veces.
de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David. David era una criatura todavía. Me imagino que era un teenager. Verso 24. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre aún de su presencia y tenían gran temor. Yo creo que las piernas estaban temblando esta gente. Verso 25. Y cada uno de los de Israel decía, ¿no habéis visto que aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. David está escuchando todo esto. Al que le venciere, el rey lo enriquecerá con grandes riquezas. Acuérdense esta palabra. El rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija. ¡La, la! Y eximirá de sus tributos a la casa de su padre en Israel. En otras palabras, el que le hace frente a este gigantote, no solamente le va a dar la hija, le va a dar tributos, le va a dar stocks, Microsoft stocks, Nvidia también stocks. Le va a dar todo lo que hay en el palacio. Verso 26. Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo, ¿qué harán al hombre que venciera a este filisteo y quitar el oprobio de Israel? Oprobio era como una vergüenza, era al que quitar este peso que estaba sobre Israel. Y dice, porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque, me encanta esta palabra, a los escuadrones del Dios viviente? David se sintió ofendido que el pueblo de Dios no estaba actuando como tenía que actuar en un sentido. ¿Quién es este filisteo incircunciso para que provoque al escuadrón del Dios viviente? Y el pueblo le respondió las mismas palabras, diciendo, así se hará el hombre que lo venciere. Le dará la hija, le va a dar riquezas. Y mira lo que pasa acá, los hermanos. ¿Vos te pensás que los hermanos estaban de su lado? Y oyendo hablar a Lib, que era el mayor, su hermano mayor, con aquellos hombres se encendió en ira contra David. En otras palabras, se puso celoso con David y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Ya lo estaba atacando. ¿Por qué estás haciendo acá? Y esas poquitas ovejas que cuidás para papá, ¿qué estás haciendo acá? ¿Sí? Celo, envidia, me imagino. A más, a un enojo. ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Y el hermano le dice, yo conozco tu soberbia. Y no vimos ninguna soberbia de que fue ungido. Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón. Que para ver la batalla has venido. Enojado el hermano mayor. David respondió, ¿qué he hecho ahora? Che. Era medio argentino. ¿Qué te la agarrás conmigo? Entonces David respondió, ¿qué he hecho ahora? ¿No es esto mero hablar? ¿Cómo es? Esto es un tema para hablarlo, ¿no? ¿Qué piensan? Verso 30, y apartándose de él hacia otros, porque quería saber lo que estaba pasando, preguntó de igual manera. Dice, ¿por qué este incircunciso está atacando al pueblo de Israel? ¿No? Y le dijo el pueblo la misma respuesta de antes. Así que lo que él quería escuchar, le repetían lo mismo. Fueron oídas las palabras que David había dicho, verso 31, y las refirieron delante de Saúl. Así que llegó, mire, él preguntó hasta que llegó las palabras al que estaba encargado, que era Saúl. Y él lo hizo venir. Y le dijo David a Saúl, no desmaye, ahí nomás le dijo, rey Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo, dice, yo David, iré y pelearé contra este filisteo. Verso 33, dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres un muchachito, tú eres solamente un teenager, vamos a decir. Y
y él un hombre de guerra desde su juventud. En otras palabras, vos no tenés la experiencia para pelear con él, y él tiene mucha experiencia porque venía peleando por años y años. Verso 34, David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Yo cuidé las ovejas de mi papá por mucho tiempo, y cuando venía un león o venía un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Verso 35. Y si levantaba contra mí, yo lo echaba en mano de la quijada, lo hería y lo mataba. Y repite acá, fuese león, fuese oso, cualquier cosa, él defendía las ovejas. Tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Me encanta esa palabra. Verso 37. Añadió David, Jehová me ha librado de las garras del león y las garras del oso. Él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. En otras palabras, ¿pensás que lo puede hacer? Ok, go. You go, come on. Y Saúl vistió a David con sus ropas. Bien interesante, a veces queremos ponernos la unción de otro, ¿no? Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y lo armó de coraza, y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó andar, porque nunca había hecho esto, la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esta armadura, porque no es mía, es tuya. Tú eres más alto que yo soy más chiquito, porque nunca la practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. En otras palabras, el rey le estaba diciendo, sí, ponete esta, te va a proteger. Todo el armamento acá. Y a veces queremos, queremos copiar algo, pero Dios nos da una armadura a nosotros personal, ¿sí? Y ahí nomás David, y tomó, dijo, y David echó yo no puedo pelear con esto, yo no sé pelear con esto. Entonces, déjamelo a mí, dijo David. Entonces dice, y tomó su cayado en su mano, y escogió 5 piedras lisas del arroyo, y las puso en el saco pastoril, un zurrón que traía, y tomó su honda y su mano, y se fue hacia el filisteo. Muchos piensan, saben, que el número 5, dicen que el número 5 es el número de la gracia. Él agarró 5, fue al río, agarró las mejores piedras para poner en su gomera. Algunos piensan que este Goliat tenía 4 hermanos más. Así que él, si no le erraba, podía también matarle a los 4 hermanos que se hacían los locos, ¿sí? Así que fue preparado a la guerra, en otras palabras. Ya casi estoy entrando a lo que quiero compartir hoy. Entonces el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él, y cuando el filisteo miró y vio a David, lo tuvo en poco, porque era muchacho, rubio y de hermoso parecer, y dijo al filisteo a David, el filisteo le dice, ¿qué soy? ¿Yo soy un perro para que me manden a este pequeñito? Que vengas a mí con palos. Y ahí nomás mire, y maldijo a David por sus dioses. Y dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y las bestias del campo. ¿Sí? Lo estaba amenazando el gigante. Pero David, verso 45, entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti, y escuchen bien esto, dice, en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, aunque a quien tú has provocado. Dice, Jehová te entregará hoy en mi mano. Esto me encanta acá, porque vemos la fe de David. Lo único que tenía, 5 piedras y una gomera. ¿Cómo le dicen acá? Una Honda, perdón. No era una Kawasaki, ¿no? No tenía Kawasaki.
Ok, ya estamos terminando casi. Jehová, dice acá, verso 25, lo doy de vuelta. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y con lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Verso 46, me encanta todo esto. Jehová te entregaré hoy en mi mano y yo te venceré. Y miren lo que dice: y te cortaré la cabeza. ¿Y cómo se la va a cortar? ¿Con la onda? ¿O la va a afilar la piedra? Tiene fe, David, que algo va a pasar. Y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Amén. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y Él os entregará en nuestras manos. Amén. Imagínense Davidcito viendo ese gigantote con toda la armadura puesta y dijo: no, yo no puedo pelear con todos estos fierros, estas cosas, no. Yo sé la unción que me dio Dios. Es la onda, las piedritas, y dice que fue y se paró ahí para pelear. Y me puedo imaginar que este gigantote, cuando un chiquitito se te para ahí nomás, no podía hablar, no podía ver, quizás, me imagino que algo hizo con el casco que tenía, se lo movió para verlo al Davidcito pequeñito, ¿no? Sigamos leyendo que... Verso 48, aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, me imagino que agarró la mejor piedra, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente. Y bien interesante, le pegan la cabeza y se cae hacia adelante. Y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra e hirió al filisteo. Y lo mató sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo. Y tomando la espada de él y sacándole de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, ¿qué pasó? ¿Se quedaron? No, dice que huyeron, levantándose luego, huyeron, punto. Levantándose luego los de Israel y los de Judá, gritaron y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle y hasta la puerta de Crón. Y cayeron los heridos de los filisteos por el camino de Saram hasta Gei y Acrón. Y volvieron los hijos de Israel, ya acá estoy terminando el capítulo 17, a seguir tras los filisteos y saquearon su campamento, arrasaron con todo. Y David tomó la cabeza del filisteo, la tomó como trofeo y la trajo a Jerusalén, pero las armas de él las puso en su tienda. Así que todo el armamento, la espada del Goliat, se la guardó en su casa. Y cuando Saúl vio a David que salía a encontrarse con el filisteo, dijo Abner, general del ejército: Abner, le dice, ¿quién es este hijo, ese joven? ¿De quién es este hijo joven? Y Abner respondió: vive tu alma, oh rey, que no lo sé. Yo creo que no sé si se puso más, desarrolló David, porque el rey no lo reconoció. Y el rey le dijo: pregunta de quién es hijo ese joven. Y cuando David volvió de matar al filisteo, Abner lo tomó y lo llevó delante de Saúl, teniendo David la cabeza del filisteo en su mano, y le dijo Saúl: muchacho, who's your daddy? No, just kidding. Yeah, pretty much. That's where who's your daddy started. ¿De quién eres hijo? Y David respondió: yo soy hijo de tu siervo Isaí de Belén. Me encanta esta historia.
Y la historia después, vemos que David ganó. Y usted dice, pero pastor, ¿qué tiene que ver esto conmigo? ¿Saben que esto fue un acto profético? David, la historia de David fue un acto profético. Y ese fue el acto profético lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros. El papá le dice, David, quiero que vayas a ver a tus hermanos. Así que David fue enviado. El Padre Dios le dijo a Jesús, Jesús, tenés que ir a la tierra porque tengo un plan para la humanidad. ¿Me están entendiendo? Ya, entonces dice que fue enviado. David también fue enviado. ¿Hizo caso David? Fue obediente. Jesús fue obediente al llamado del Señor. ¿Y qué pasó? Fue a la tierra. Y la idea que tenía Dios Padre, que lo envió a Jesús, era que Jesús le corte y le aplastara la cabeza a Satanás. Y eso es lo que Dios David fue un acto profético a lo que Jesús iba a hacer quizás 3000 años después. Qué interesante, ¿no? A veces Dios nos ama hacer algo porque Dios tiene plan quizás 100 años en el futuro que quiera hacer algo. Dios te pide que abras una compañía o que Dios te dice que no sé, que soportes este ministerio. Quizás Dios tiene un plan en el futuro que quiere usar. Y esto nos dice a nosotros que Jesús hizo paso a paso lo que Dios le pidió que hiciera. Y fue a la cruz, no había un campo de batalla, el campo de batalla era la cruz. Él va, lo sacrifican y ¿qué pasa? Le ganó al diablo, le cortó la cabeza. ¿Sí? Así que la historia de David fue un acto profético perfecto de los que iba a venir. Jesús enviado por su Padre, Jesús viendo por su pueblo, porque David dice, anda, llévale estas cosas que necesitan tus hermanos. Así que cuando Jesús va a la tierra, quiere ver que su pueblo esté bien. ¿Sí? El Señor trajo salvación. ¿Sí? Jesús viendo por su pueblo, Jesús yendo a la cruz, Jesús aplastando la cabeza del diablo. Y lo que pasó de esto, que Dios trajo victoria. Cuando David le corta la cabeza, dice que el pueblo de Israel comenzó a arrasar con todo, a llevarse todas las riquezas de los filisteos. Y lo que Jesús hizo al vencer a Satanás en la cruz, nos ha dejado bendiciones tras bendiciones tras bendiciones. Pero a veces no las agarramos porque no sabemos. ¿Sí? Así que nuestra victoria ganada por Jesús nos favorece a nosotros. Y saben que quizás, y esto creo es el primer punto. El segundo punto, creo que está en Efesios 6. Si ustedes abren su Biblia, en Efesios 6. Porque David no tenía armadura. Pero David sí tenía una armadura en el espíritu. Diga, David tenía una armadura en el espíritu. Ya, cuando Pablo habla de la armadura que está en nosotros, en la vida espiritual, ¿sí? Vamos a decir que Dios nos abre los ojos espirituales por un segundo. A uno lo vemos durmiendo, a otro lo vemos con la armadura puesta, otro aburrido de la vida, el casco todo torcido, ¿no? Imagínense, no sé. Pero mire, vamos al Efesios 6, capítulo 10. No, capítulo 6, versículo 10. Lo hice al revés, perdón. Y Dios habla acá, a través de Pablo, habla de la armadura de Dios. Y en este tiempo, yo sé que necesitamos tener esta armadura puesta full time, 24/7, 365 days a year. Dice la armadura de Dios: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Acá el Señor dice que nos fortalezamos en el Señor, no en nuestras propias hazañas. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios. David estaba vestido con esta armadura espiritual, para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo.
¿Sí? Verso 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carnes. Si usted está discutiendo a veces con alguien, frene, pump the brakes. No es de carne a persona, es espiritual. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. ¿Usted piensa que hay opresión en el mundo? Hay diablos flotando, dando vueltas, brujas volando en la escoba de un parte de la ciudad a otra, demonios trayéndote coffee, drinks, lo que sea. Hay de todo, gente. Tenemos que tener puesta la armadura contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¡Pum! ¿Lo leo de vuelta o lo entendieron? Hay una armadura en el espíritu que tenemos puesta que Dios quiere que usemos. Y cuando uno empieza a orar y de la oración sube la intercesión y usted después sigue subiendo, entra en la intercesión profética, usted se va poniendo la armadura de Dios. Y ahí con la oración podemos ganar la batalla. No importa lo que usted está viviendo, lo gana en oración. Si es la voluntad de Dios con lo que está pidiendo. ¿Se acuerda? Ana quería un hijo, pero Dios quería un profeta. Y cuando ella se acomodó con lo que Dios quería, Dios le dio su hijo. Amén. Estaba leyendo ahí. Entonces, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, necesitamos la verdad en nuestras vidas, y vestidos con la coraza de justicia, y calzaos los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomar el escudo de la fe, con que podéis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, por toda la gente que conoce, la iglesia, tu familia, ¿sí? Amén. Y él acá está, ahí lo dejo ahí. Número 1 David era un acto profético. La armadura que tenía David era también una armadura espiritual. Tenía su gomera. Número 3. Ahí viene para usted. ¿Cuál es su gigante en su vida? ¿Tenés celo y envidia? ¿Cuál es lo que tenés que noquearlo y matarlo en tu vida? No se la agarra con el esposo, por favor. ¿Cuál es tu gigante que te está haciendo la vida imposible? Celo, envidia. ¿Saben que los filisteos, en tiempos modernos, muchos piensan que son las finanzas de uno? You're broke every day, you don't have any money, your car needs new spark plugs, you found one in the... No, just kidding. So los filisteos pasa a ser las finanzas. So you're broke all your life. Yeah, ¿por qué? Porque no le has entregado esa área al Señor. Y el Señor no quiere prosperar. Siempre lo decimos, Dios te quiere dar casa, Dios te quiere, si no tenés, si vivís en donde quieras que estés viendo, Dios te quiere dar tus cosas que te pertenecen. Porque Dios, ¿cuál es la palabra? Dios corona, nos quiere coronar de gloria. ¿Sí? Nos quiere bendecir. Pero Dios ve nuestra obediencia. ¿Este es obediente o se hace el loco? Ya. Se hace el loco. Así que los filisteos, si te aparece un gigante ahí nomás, mata al gigante de su vida. ¿Cuál es? No sé. Me gustaría después que me comente, Antes salía acá, pastor, mi gigante es el
no sé, la pornografía. Mi gigante es... No lo aguanto a mi jefe. Quizá le va a tener que llevar 10 quesos al Big Cheese. Número 4. David, esto me encanta porque, escuchen bien esto, David continúa. Llega un momento que David vuelve al palacio. Tiene la cabeza del gigante, vuelve al palacio y la gente empezaba a decir, David, David, te queremos, David, te queremos, David. ¿Y qué pasa? Le entra el celo a Saúl. Y Saúl lo ve a David tocando el arpa. Y agarra a Saúl la jabalina y le tira un jabalinazo, ¿cómo se dice? ¿Qué hizo David? Agarró la jabalina y se la tiró de vuelta. No, él siguió tocando su guitarrita, su arpa. A veces te dicen algo y cómo saltamos. Tiramos la jabalina del rey, 3, 4, 5 jabalinas, sacamos el bazooka y ta. ¿Y el arpa la seguís tocando, brother? ¿Ah? Hasta se avienta. David continúa tocando en el palacio. El celo de Saúl lo lleva a querer matar a David. ¿Me escucharon? Lo leo de vuelta. David continúa tocando en el palacio y el celo de Saúl lo lleva a querer matar a David. Saúl tiraba su lanza y David continuaba tocando el arpa y alabando a Dios. Si esto no te habla, amén. Lo vamos a bautizar esta noche. El que cree en Dios y fuera bautizado será salvo, dice la palabra. ¿Saben que David comenzó a ser perseguido? Me olvidé que tenemos Santa Cena, ya estoy terminando. David pasó a ser perseguido por Saúl y su amigo Jonatán, el hijo de Saúl, se hace amigo de David. Aún más, si leemos el versículo, creo que es el versículo 18, el capítulo 18, dice que Jonatán pasó a ser su amigo, aún más le dio la ropa, le dio la capa, todo. Porque Jonatán entendió que David iba a ser el próximo rey, porque realmente le tocaba a Jonatán. Pero Jonatán dijo, ¿sabes qué? Me conviene que me hagan de un lado porque tú vas a ser el próximo rey de Israel. Mira, no tuvo celo ni envidia. Y quizás le gustaba cómo tocaba el arpa a David. No sé si me están entendiendo. Porque él se puede decir, no, yo quiero mi reino, yo quiero ser parte del rey. Mi papá Saúl fue rey, yo voy a seguir siendo rey y acá nadie nos va a sacar. No, Jonatán bajó la cabeza y le dijo, yo voy a estar bajo tus órdenes algún día, Saúl. David. Pero llega un momento que la violencia de Saúl, escúchenme, si usted sufre violencia en su vida, si usted le pega a su esposa o mujeres que le pegan a sus esposos, ¿Quién dijo amén? No. Yo conocía a un hombre, no sé si la conté esta historia, en mi trabajo, era grandote, era un teddy bear, mi amigo. Era lindo, mozo, pero a veces venía al trabajo, pero todo morado. La esposa lo fajaba. ¿Fajaba? ¿Usan la palabra fajar? Todos dicen, sí, pastor, ahora por mí. No, fajar es como que... uppercut. No, fajar que sacaban la faja, sacaban el cinturón y... Mi mamá tenía la soplamoco, era así. Te pegaba un cachetazo y los mocos volaban. Te voy a dar un soplamoco, me decía mi mamá. Soplamoco. ¿Dónde estaba? Pero el celo de Saúl era tan grande
que lo quería matar, lo quería matar, lo quería matar, lo quería matar, lo quería matar a David. Y Jonatán dice, ¿sabés qué? Se juntaban en la mesa del rey a comer. Y Jonatán le dice, mira, ¿sabés qué? Mi papá te quiere matar, David. Vamos a hacer una cosa. Dice, yo cuando me pongo a practicar la jabalina, porque ahora dice la Biblia, dice cuando era luna llena, luna nueva, ¿no? La nueva luna, decía, que venían a comer todos al palacio. Dice, yo te voy a mirar, le voy a decir a mi papá que por qué te quiere matar, vamos a ver si pongo en orden la situación con mi papá. Dice, yo voy a estar practicando ahí con la jabalina, pero mira, si yo tiro la jabalina y no más, cuando el siervo la va a buscar, vos podés venir a la mesa y sentarte a comer el pan. Pero si yo tiro la jabalina bien lejos, dice, y el siervo la va a buscar, no te aparezcas en casa, porque mi papá te quiere matar. Dicho y hecho, al otro día, agarró David la cosa y estaba enojado porque el padre dijo, esto es lo que pasa, el papá le dice, va al padre y le dice, papi, ¿por qué estás enojado con David? No tendrías que tener compasión. Él ganó la batalla con los filisteos. Y el padre le dice, agarra la jabalina y le tira un jabalinazo a Jonatán. En otras palabras, si uno tiene enojo en su vida, te la vas a agarrar primero con el patrón y después el enojo, si no lo matás, lo vas a hacer con tu familia. Eso es lo que hizo Saúl. Cuando sale David a tirar la jabalina, ¿dónde pensó que la tiró ahí nomás? Sí, que mi papá lo mate. No, dice que la tiró bien lejos. Y cuando está viajando bien lejos, comienza a hablar. Dice, la tiré bien lejos. Le dice al sirviento, siervo, la tiré, buscala porque está bien lejos para allá. Y dice que David estaba escondido entre los juncos y escuchó, ya no me quieren más en el palacio. El celo de Saúl lo transfirió al enojo a su familia. Bien interesante eso. El celo pasó a ser enojo. Jonatán es atacado con la lanza de su papá. Spark plug. Así que, si usted dice que no tiene ningún gigante, amén. Le voy a pedir que ore por mí después. Amén. A ver el